¿Qué tal? Efectivamente, bienvenidos a Huelva en el Mapa, el espacio de CNH UNATV que dedicamos al análisis sobre la actualidad política onubense, al debate sobre los asuntos que marcan la actualidad política de la provincia, siempre con la presencia aquí en el plató de invitados y de personas que tienen mucho que ver con los asuntos que se tratan. Un espacio que regresa de nuevo a las pantallas de CNH UNATV, que estará aquí todos los lunes a partir de esta hora, a las 10 de la noche. Y hoy, como la actualidad manda, vamos a hablar de las últimas medidas del Gobierno y de su repercusión en la provincia de Huelva, como pueden ser la suspensión de las oposiciones en Andalucía, el copago farmacéutico o los recortes en sanidad y educación. Enseguida hablamos de todo ello. Antes les paso a presentarles a los invitados que tenemos aquí hoy en el programa. Tenemos por un lado a Antonio Basilio, que es secretario general de la Unión de Jubilados, de Pensionistas, Jubilados y Prejubilados del sindicato UGT en Huelva. Buenas noches. Buenas noches. También tenemos aquí a mi derecha a Diego Román, que es secretario general de la Federación de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de Comisiones Obreras. Buenas noches. Buenas noches. Y a mi izquierda tenemos a algunos afectados, realmente afectados por estas últimas medidas del Gobierno. Por un lado tenemos a Alejandro Villanueva, que es profesor interino en un instituto de Isla Cristina. Galeón. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. También tenemos a Juan José Iglesias, analista político y contertulio habitual de este programa. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y también a Ismael Torrado, que también está realmente afectado por esas últimas medidas del Gobierno, porque es un estudiante universitario afectado, por tanto, por la subida de las tasas y de la matrícula que ha planteado el Gobierno central hace unos días. Buenas noches. Bueno, pues ¿qué os parece si, ya que tenemos como invitados esta noche a un representante de los servicios educativos de la Junta de Andalucía, Alejandro Villanueva, interino de Educación, y a Ismael Torrado, estudiante de la universidad? ¿Qué os parece si empezamos a hablar de los temas educativos? Por un lado, nos encontramos con un recorte de 10.000 millones de euros que afecta a la educación y a la sanidad. Se calcula que en la provincia de Huelva se podrían ver afectados entre 1.500 y 2.000 profesores interinos. Sí. Usted, por ejemplo, Alejandro, es uno de ellos, de esos profesores interinos que podría verse afectado por esta medida del Gobierno. Sí, yo soy un profesor interino que, como su propio nombre indica, soy interino. Estoy para cubrir una necesidad que se produzca en el servicio educativo de la Junta de Andalucía. Entonces, en principio, estos recortes de 3.000 millones de educación, una cantidad de esos recortes corresponderán a Andalucía. Entonces, claro, pues el año que viene mi futuro lo veo incierto, porque incluso hablando con mi directora ya el aumento de las 2 horas lectivas, que a lo largo del programa espero poder matizar qué encierra ese aumento de las 2 horas lectivas, ese aumento pues va a contribuir en que miles de interinos en Andalucía se puedan, por no decir en España, ¿no? En España calculan de entre 70 a 80.000 interinos, en Andalucía pues unos 5.000 o 6.000, según datos que barajan los sindicatos. Después habrá que ver. Sí, la clave de la medida es que se amplía la ratio de alumnos por aula, digamos, en un 20%. Por tanto, eso supone que sean necesarios menos profesores. Eso es una de las medidas que supone que sean necesarios menos de los profesores, aunque esa es la única medida que es flexible, de aplicar en la comunidad, ¿no? Es decir, hay 3 medidas clave que a mí directamente me afectan como profesorado interino de educación secundaria. Una, aumento lectivo de 2 horas a todo el funcionariado, con lo cual la idea que eso encierra, ese esfuerzo que se le pide, o que el señor Rajoy desde Polonia ha comentado hace poco, le vamos a pedir un esfuerzo a los funcionarios, a los profesores, un esfuerzo. Ese esfuerzo de 2 horas encierra la destrucción de miles de empleos, que nos vamos a sumar a los 6 millones de parados que ya hay en España. Entonces, esa medida es una. Luego tenemos la del aumento de la ratio, ¿no? O sea, volver a masificar las clases, el hacinamiento de alumnos, porque tengamos presente una cosa, desde hace 15 años para acá, o cuando entró la LOE, cuando empezó a cambiar la legislación educativa, la estructura o la edificación, por así decirlo, de los colegios, de los institutos, se hacía con razón a 1,5 metros cuadrados por alumno. Por lo tanto, si ahora mismo se pretende, por lo tanto, el alumnado que ocupa esas clases está pensado para unas dimensiones determinadas, ¿no?
Entonces, si ahora mismo aumentamos el doble o el 20%, eso puede implicar a lo mejor 10 alumnos más por aula, o 6, me da igual. Eso va a hacer que demos pasos hacia atrás bastante. Y luego también responderle a muchos compañeros que me dicen que, bueno, que hace 30 años las clases eran de 40 alumnos, pero es que la realidad social de hace 30 años era distinta a la de ahora. Entonces, esa es una de las medidas. Y otra de las medidas es que no se cubran bajas también por imperativo legal de menos de 10 días. Es decir, el Gobierno le está diciendo a las familias de España, digo el Gobierno porque es el que hay ahora mismo, el que lo ha implantado, ¿no? Le está diciendo a las familias de España que pasan de ello, que no se preocupan por ello y que no pasa nada porque un alumno esté 2 semanas sin su profesor de matemática, o de lengua o de inglés, y que lo tenga que cubrir de guardia, que puede ser perfectamente pues uno de lengua, y en matemáticas les ponga a hacer juegos, ¿no? Entonces, claro, hay que entender esto, la realidad educativa, hay que entenderla un poco en su amplio contexto. O sea, esto no es una empresa privada. Yo vengo de la empresa privada, soy ingeniero, he estado muchísimo tiempo haciendo urbanizaciones, y ahí están las urbanizaciones, les llueva, les truene, revientan y no se quejan. Estamos hablando aquí de otro tipo de empresa, una empresa que es flexible y que crece, que no sabemos muy bien cómo puede crecer, ¿no? Entonces, todas esas medidas hay que matizar muy bien qué significan, para que la gente lo entienda. Bueno, pues esas son algunas de las medidas del Gobierno en educación, en boca de los propios afectados, los propios profesores interinos. Y bueno, vamos a escuchar ahora, una vez conocidas esas medidas, en boca, como decimos, de los interinos, vamos a escuchar cuál es la opinión que tienen los sindicatos, UGT y comisiones obreras en Huelva, sobre este asunto, recorte en educación. En Huelva decimos que pueden verse afectados entre 1.500 y 2.000 profesores por el aumento de la ratio y otra serie de medidas que ha comentado Alejandro. ¿Qué os parece este tipo de medidas que está llevando a cabo el Gobierno? Para empezar, Comisiones Obreras lo que ve claramente es que cualquier retroceso en inversión, en gastos, tanto en educación como en sanidad, pues son disminuir la capacidad del Estado, la capacidad de los ciudadanos en formarse y en poder dar todo de sí para lo que sería el crecimiento de nuestra economía a través de las personas que van a incorporarse al mercado de trabajo. El hecho de que, como bien comenta, que te van a afectar con los 3.000 millones directamente en lo que pueda ser la contratación del año que viene, pues tienes toda la razón. Cuando se está hablando del aumento de la jornada laboral, cuando se está hablando de la disminución de inversión en el capítulo 1, en el capítulo de personal, pues muchos de los profesores que ahora mismo están desarrollando su labor en los centros educativos, pues van a ver que no van a ser renovados, van a ver que no van a tener la posibilidad de incorporarse desde las bolsas a trabajar, ¿no? Eso lamentable desde 2 puntos de vista. Primero, como trabajador que no va a poder ver cómo se incorpora al mercado de trabajo, cómo mantiene su puesto de trabajo, y otras pues por lo que supone de falta de capacidad formativa en el país, que ya estábamos escasos, de que necesitábamos unas inversiones potentes y que con estas medidas por lo que estamos es retrocediendo una vez más bastantes años. Nos tememos que con estas medidas pues volvamos a una educación que creíamos que habíamos desterrado. Educación para ricos y dejarnos a muchas personas en la cuneta. Antonio. Yo pienso que de un tiempo a esta parte, nosotros los mayores, que hemos luchado montones de años por tener una juventud preparada, que ahora mismo dicen que es la mejor preparada que hay, hemos dado un paso atrás totalmente definido y con premeditación y alevosía, porque lo que está recortando, todos los gastos que están recortando es para quitar profesores, lo cual aumenta el paro. Es una palabra que decía el señor Rajoy, que iba a traer la felicidad a todos los españoles, y de momento lo que nos está trayendo es lágrimas. A nosotros, los pensionistas, y a la juventud que tienen que emigrar, pero como se está comprobando ahora a Alemania y a otros países, tienen que emigrar
Antes íbamos como peones y ahora vamos como gente preparada y no utilizamos los recursos nuestros que hemos generado durante este tiempo atrás, no lo estamos utilizando. Y yo creo que vamos a traer con estas circunstancias más paro y un retroceso abismal. Sí. Una cuestión que quería comentarte al respecto también. No solamente estamos hablando del profesorado, no solamente estamos hablando de la educación general. Con medidas como, por ejemplo, el aumento de los ratios en las aulas, ¿no? Vamos a llegar a un tipo de educación, a un tipo de cuestión que no se había visto ya desde hace muchos años, ¿no? Incrementar el número de las aulas por aula y alumnos significa pues que el profesor no le va a poder dedicar el tiempo que se requiere, que va a disminuir en la calidad de la misma. Insisto, estábamos en unos ratios medios bajos en la Comunidad Europea en la educación y vamos a bajar aún más, cuando lo que se tenía que hacer, si es un gobierno inteligente, apostar por la educación porque es nuestro futuro, te digo, clarísimamente. Sí, evidentemente la medida afecta a los profesores y también afecta, por supuesto, a la calidad de la educación, de la enseñanza, porque hay menos profesores. La investigación, la universidad, nuestro futuro. Sí. Hay más alumnos por clase, por tanto perjudica la calidad de la educación, eso es algo evidente.